Saludamos a esta hora a las personas que la acompañan, que hacen parte de la red de veedurías por un catastro, justo a propósito de todo el tema de la actualización del avalúo catastral que se presentó en Yopal y que ha generado pues la inconformidad de la comunidad debido a los altos costos que se han visto reflejados en el impuesto predial. Vamos entonces a ver el análisis que ella hace como experta de estos temas. Esta noticia, les quiero contar más o menos qué fue lo que vinimos a hacer a Yopal. Hemos tenido una jornada muy interesante con la veeduría y quiero agradecerle a esta veeduría porque esto es un llamado a la organización social y básicamente que lo que hemos hecho es recorrer varias zonas de Yopal para conocer la realidad predial de esta ciudad. Básicamente lo que estas actualizaciones pues pongan en riesgo la propiedad privada, que hoy ya están poniendo en riesgo la propiedad privada. ¿Cómo? A partir de unos errores, por ejemplo en áreas de terreno, áreas de construcción, errores de cédula catastral, errores de propietario, en donde a veces también los avalúos catastrales superan el valor comercial del predio y esto afecta no solamente el impuesto predial, que es lo que la mayoría de personas hoy están preocupadas, ven su recibo y dicen, ay Dios santo, me toca pagar el predial, y así son la base de información para la destinación de programas sociales, SISBEN, adulto mayor, programas de vivienda y adicional a eso también lo que tiene que ver con estratificación y tarifas de los servicios públicos, es decir que el catastro es transversal a toda la organización territorial y en ese sentido es importante que hoy la ciudadanía tome precauciones. El día de mañana vamos a tener un evento a las 6 de la tarde en la Universidad San Gil y en ese evento es importante que la ciudadanía lleve su recibo del impuesto predial actual y un recibo del impuesto predial del año inmediatamente anterior a la actualización para que nosotros los podamos direccionar qué acciones individuales deben hacer y pues claramente acá vamos a ahondar en las acciones colectivas. Estos encuentros a nosotros pues nos parecen muy enriquecedores y por eso le queremos agradecer a la veeduría porque la gran mayoría de las personas digamos que no entienden el tema porque no se lo explican, porque a la institucionalidad no le interesa que realmente las personas conozcan la verdad de estos procedimientos abusivos que están haciendo. Es que imagínense ustedes, esto es un proceso masivo, o sea, la actualización catastral se hace de manera masiva, pero a la hora de que el ciudadano no está de acuerdo, sí le toca usar unas vías individuales. ¿Y cuáles son esas vías individuales? Pues al punto en que llegan a pedirle topografía, abogado, estudios, pero la pregunta es, ¿los gestores catastrales hacen esos procedimientos? Ellos van a la propiedad, van y tienen topografía, van y tienen todos estos reglamentos técnicos, no los tienen. Entonces aquí estamos hablando de equidad también en esos procesos. Doctora Tatiana, ¿se diría que este problema empezó cuando la ley permitió contratar un gestor catastral o siempre ha existido? Bueno, el problema de las actualizaciones catastrales cambia, o sea, siempre ha existido porque nunca ha habido como la suficiente capacidad técnica. Pero ¿qué pasa en el 2019? Que pasa de ser un servicio una función pública, a un servicio público en donde lo pueden prestar privados. ¿Cuál era la idea de que fuera un servicio público e inclusive descentralizarlo? Porque antes todo estaba a cargo del IGAC. La idea era ¿cuál? Que pues uno dice, ¿quién conoce más el territorio? ¿La persona que está ubicada, por ejemplo, en el Yopal, la que está ubicada en Yopal o la que está en Bogotá hablando de Yopal? Pues la que está en Yopal. Entonces la idea era que, digamos que las administraciones fueran autónomas de escoger con qué gestor hacerlo, de organizar todo el proceso, utilizar sus insumos. Pero ¿qué nos encontramos aquí en este proceso? Pues que aparte de que tienen unos insumos desactualizados con los cuales se basaron para hacer la actualización, también de alguna manera se permitió que un gestor catastral que ni siquiera es de la zona hiciera el trabajo. ¿Y cuál es el problema en ese momento, en ese 2019, cuando se convierte esto en un servicio público? Que al hacerlo un privado, ¿sí? Pues digamos que hay unas brechas en cuanto a la vigilancia y control, ¿sí? Y eso es lo que ha estado pasando. Y les voy a poner un ejemplo de servicio público en el Codensa. En el Codensa ha sido una empresa que ha prestado un servicio ineficiente para todos los ciudadanos, pero es privado. Entonces lo que ha podido hacer la parte pública ha sido muy escaso a todas las dificultades que este tipo de empresas nos están generando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Catacif. Entonces,
De alguna manera el llamado que nosotros estamos haciendo es a que hay que modificar la normatividad nacional, a que nosotros lo estamos haciendo. En 2 meses y medio tenemos el primer debate de catastro multipropósito en el país, que fue algo que conseguimos en UAT, en una de nuestras intervenciones, pero además ahí nosotros vamos a presentar una propuesta, y por eso también una propuesta de proyecto de ley informando y advirtiendo y también proponiendo qué cambios deberían haber en la norma. ¿Por qué? Porque aquí, ¿y por qué creamos estas veedurías? Porque con ellos vamos a impulsar esta propuesta y impulsar esas acciones ya locales que se tienen que hacer en Yopal. Perfecto. Sí, doctora, pero 2 cosas. Desde su mirada y desde su experiencia, ¿lo que hizo Catacid se puede reversar? Sabemos que pues hay acción, incluso ya admitieron una acción popular que dice que se detenga por ahora o ese avalúo catastral pues mientras definen, ¿no? Pero eso se puede reversar porque usted lo decía, no es, digamos, la ley les permite a ellos, yo la he escuchado a usted decir que la ley les permite pues no ir a las casas, hacer con drones, bueno, que lo que hicieron se ajusta a la norma. ¿Qué va a pasar entonces si Catacid dice que se ajustó a una norma nacional? Mira, la normatividad actual permite que el gestor catastral suspenda la actualización si identifican errores. La cuestión está en que ellos no lo aceptan, porque eso también tiene unas consecuencias legales, pero de que ellos pueden aplazar, lo pueden aplazar, inclusive sería lo más lógico. Aplace mientras se corrigen los errores, porque el ciudadano tiene que asumir el costo de unos errores que cometió la institución. Y es un poco lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional se permite al gobierno nacional suspender las actualizaciones catastrales si se ven unos perjuicios socioeconómicos en los territorios. Y estos son los perjuicios socioeconómicos que tenemos. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, que aquí la compañera nos va a ilustrar un poco más, y es, por ejemplo, cuando a usted le cambian una cédula catastral, ¿sí? Usted, al cambiarle una cédula catastral y usted va a solicitar la inclusión de un servicio público, tiene dificultades porque le cambiaron esa cédula catastral, que es como la identificación de su predio. Lo mismo, cuando por ejemplo en un proceso en donde están haciendo una sucesión o no hay un proceso de legalización de tierras, lo que hicieron ellos fue la fácil, y es cambiarle el nombre del propietario a nombre de la nación. Y eso es un proceso que no le va a permitir transar con su propiedad, ¿sí? Cuando le cambian el área de terreno del área de construcción. No sé si ustedes sabían, pero cuando usted va a vender su propiedad o va a transar con su propiedad y usted va a la notaría y usted tiene un error de áreas de terreno y de construcción, usted no puede proceder con su recurso porque no se lo permiten, ¿sí? Entonces miren que acá no estamos hablando solamente de un tema de impuesto predial. Ahora, adicional a eso, cuando yo le hago una modificación a un predio, y les explicaba a la veeduría y a los demás compañeros que, por ejemplo, me desaparecieron la propiedad, ¿sí? Me desaparecieron la construcción y me quedó como un lote urbanizable no urbanizado. ¿Qué sucede? Ya no me aplican los topes de la 1995 y por ende esos límites del impuesto predial ya no aplican para mí, porque desde el catastro viciaron el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Estos errores catastrales están legalizando unos cobros abusivos, ilegales, desproporcionales, que hoy están afectando a la ciudadanía. Y hoy la posición del miren, aquí dentro del recorrido que hemos hecho, sabemos que en este momento hay una mesa técnica en donde se han evidenciado los errores. No entendemos por qué entonces la alcaldía municipal no coge esas experiencias que han visto de esos errores, justificándolas en un documento que viabilice esa suspensión de la vigencia. Porque fíjense en una cosa, por ejemplo, aquí en los planes de ordenamiento territorial tenía que actualizarse en el 2025. ¿Por qué no esperaban hasta esa actualización? No lo hicieron. Pero pues bueno, de estos temas locales, yo sí quiero invitar a la población cordialmente a participar del foro que vamos a tener el día de mañana a las 6 de la tarde en la Unisan Gil, porque en ese foro, y yo le digo ya a toda la ciudadanía, asistir va a ser fundamental. O sea, mejor dicho, el que no asista se pierde la oportunidad de conocer cómo agotar su vía administrativa, se pierde la oportunidad de conocer cómo las vías grupales hasta dónde llegan, porque tú me hablas de acción popular, ¿no? Hemos visto demandas de nulidad, hemos visto de todo tipo de acciones jurídicas, pero ¿cuántas de ellas han salido favorables en el territorio nacional? Nosotros por eso venimos hasta acá, para mostrarles, mire, qué se puede hacer, hasta dónde llega y si realmente, por ejemplo, nos valemos de una acción popular o no. Porque lastimosamente, miren, en este país las leyes se crean bajo unos intereses.
y lastimosamente el catastro se volvió un negocio. Y como es un negocio, la ley está configurada para que funcione para el negocio. Y por eso es que la ley no obliga al gestor a visitar predios, por eso la ley no obliga al gestor a hacerle una notificación individual.